Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora, soy Lita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar a los alelos múltiples, ¿no? ¿Por qué se habla de alelos múltiples? Los alelos múltiples está referido a que, si bien es cierto, una persona para una característica normalmente presenta dos genes. Un gen que puede ser dominante o recesivo, o los dos dominantes, los dos recesivos. Pero hace muchos años, específicamente en 1900, se descubre que en una población de personas, en un grupo de personas, para una característica pueden haber más alelos, más genes. Entonces, a eso se le llama alelos múltiples. ¿Y cómo se descubren los alelos múltiples? Se descubren de una forma muy interesante. Aquí les voy a contar la historia. Era el año de 1900 y había un médico súper jovencito que empezaba a trabajar en el hospital. Ese médico se llamaba Landsteiner, de apellido Landsteiner. Y este médico, Landsteiner, él estaba muy interesado en la sangre, le gustaba estudiar la sangre, era algo que le fascinaba. Y por aquella época habían peleas, heridas, y muchas personas, luego de una pelea, una herida, un accidente, perdían sangre. Y a causa de la pérdida de sangre, las personas se morían. Entonces Landsteiner pensó, dijo, ¿qué pasaría si hubiera alguna forma de que una persona que está sana le pase sangre a una persona que ha perdido, ¿no? Lo que hoy en día sabemos que es una transfusión sanguínea. Eran los primeros momentos de la transfusión. Entonces, y él pensó de la siguiente manera, ¿no? Dijo, si la sangre es igual en todos, es glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma, podemos pasarle y hacer una transfusión sanguínea. Al comienzo empezó a hacer las transfusiones y, ¿verdad? Muchas personas sobrevivían a la transfusión. Se sanaban después de una transfusión sanguínea, ya no eran víctimas de una hemorragia y la muerte, ¿no? Y todo salía muy bien. Landsteiner, bravo, bravo, Landsteiner, le decían todos. Pero pasado un tiempo, ya en el mismo año de 1900, algunos médicos de otros hospitales empezaban a decir esto: Landsteiner está equivocado, no funciona la transfusión de sangre, está mal. Y por ahí hasta alguna vocecita habría dicho pecado. Tantas cosas se dijeron de las transfusiones de sangre que Landsteiner se llegó a enterar, y la gente, más que todo la gente del hospital, le decían que a veces salían mal la transfusión, a veces hacían una transfusión y a pesar de eso la gente se moría. Y Landsteiner dijo, ¿por qué van a morir? Lo único que puede causar que mueran de repente será que han hecho mal el procedimiento, porque la transfusión está bien. Así que él fue al hospital y esperó a que hubiera de repente alguna persona, ¿no?, que lo necesitaba, la transfusión sanguínea, y él le hizo la transfusión. Dijo, a ver, era una señora, había perdido mucha sangre luego de dar a luz y estaba en riesgo su vida, estaba a punto de morir. Entonces su esposo dijo, yo le voy a dar sangre, y Landsteiner dijo, yo te voy a hacer la transfusión. Él hizo el procedimiento totalmente con todo el cuidado necesario, porque él había inventado ese procedimiento, y cuidando a la paciente. A pesar de todo eso, la paciente se murió. Eso era digamos, para cualquier otra persona hubiera significado un fracaso. Pero Landsteiner no lo vio como un fracaso, sino que a este problema le vio una oportunidad para encontrar qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué se murió si él había tenido todos los cuidados necesarios para que ella sobreviva? Entonces dijo, debe haber algo en la sangre que ha ocasionado la muerte de esta señora. Así que inmediatamente le hizo la autopsia. Pero al hacer la autopsia, él se concentró en examinar las venas. Él le abrió, le cortó las venas, los vasos sanguíneos, y ahí observó lo que había pasado. Pudo ver cómo la sangre de la señora estaba toda pegada, se habían pegado así, se habían formado coágulos, se había aglutinado. Eso, el término que se utiliza en medicina es aglutinarse, pegarse. ¿Ya? La sangre se había formado en coágulos, se habían pegado y habían obstruido
los vasos sanguíneos no pudieron circular y eso fue lo que causó la muerte. Entonces, a partir de ese momento, Landsteiner tuvo una idea, se le prendió su foquito y dijo, debe haber algo en la membrana de los glóbulos rojos que hace que cuando está con otra célula sanguínea que es distinta, hace que se peguen, debe haber algo distinto. Entonces, para descubrirlo, al día siguiente se fue al mercado, a la plaza, ¿no? Estamos hablando de Londres, Inglaterra, y ahí él pidió a las personas que le regalaran una gota de sangre. Había llevado unas láminas de vidrio, que son las láminas portaobjeto que se usan para observar al microscopio, y a cada persona le picaba el dedo con una agujita y le sacaba una gotita de sangre que ponía en la laminita de vidrio. Y así obtuvo más de 500 laminitas, todas, cada una con una gotita de sangre. Estas láminas de vidrio las llevó al laboratorio, las llevó al microscopio y empezó su trabajo ahora de examinar estas muestras de sangre. ¿Ya? Examinó la muestra número 1 y no encontró nada. La muestra número 2 y no encontró nada. La muestra 20 no encontró nada. La muestra 50 no encontró nada. La muestra 100 y encontró una proteína en la membrana del glóbulo rojo. A esa proteína le puso A, porque pensó que lo primero, que iba a haber muchas y pensó en todo un abecedario, así que le puso A y dijo, cada vez que vuelva a ver esta proteína, diré que esta persona tiene sangre de tipo A. Y así siguió observando, muestra 2, muestra 3, 103, 104, por ahí, encontró una sangre que tenía una proteína distinta, que no era A. Entonces a esa le puso B, y todo lo anotaba. Landsteiner todo anotaba en su cuaderno de apuntes. Y así siguió encontrando, y bueno, en su cuaderno de apuntes al final se dio cuenta que había, en todos los que no había encontrado nada, él había escrito 0, ya porque no encontró nada. Pero había encontrado proteína A, tipo A, sangre tipo A y sangre tipo B. Landsteiner en realidad no descubrió la sangre tipo AB, que hoy en día también sabemos que existe. Eso fue descubierto años después por otro investigador, pero imaginemos que lo hubiera hecho él, ¿no? Hubiera sido una sangre donde en la membrana estuviera la proteína A y B al mismo tiempo, no le va a poner C, le puso AB, ¿de acuerdo? Y así tenemos 3, y al grupo sanguíneo donde todo era 0, lo convirtió en una letra. ¿Qué letra se parece? ¿El 0 a qué letra se parece? Díganme, chicos, por favor. ¿El 0 a qué letra? Muy bien, a la O. Entonces, Landsteiner se dio cuenta que tenía 4 grupos, ¿no? El grupo O, que es lo que más había encontrado era O. ¿Y quién es O? Los que no tienen ninguna proteína en la membrana de sus glóbulos rojos. Encontró A y encontró B. Y vamos a decir también, imaginemos que él también hubiera encontrado a B. Y así tenemos los 4 grupos sanguíneos. Ahora, de estos 4 grupos sanguíneos que encuentra Landsteiner, él a partir de estos 4 grupos sanguíneos va a definir cómo hacer la transfusión sanguínea. Y esto es lo que nos dice, ¿no? La sangre más pura, la sangre que no tiene impurezas, que no tiene nada en su membrana, es el grupo O. Y como esta persona de grupo O no tiene ninguna impureza, las personas de grupo O pueden donar sangre a las personas de A, pueden donar sangre a las personas de B, pueden donar sangre a las personas de AB, y también lógicamente las personas de O pueden donar sangre a los mismos grupo O. Entonces, estas personas de grupo O donan sangre a todo el mundo. Por lo tanto, él les denomina a este grupo donante universal. ¿Ya? Donante universal. ¿Por qué? Porque puede donar sangre a todos. Dona a O. Lo más raro es el AB negativo, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Ahora, ¿qué pasa con las personas de A? Las personas de A pueden recibir sangre de O, pueden recibir sangre de los mismos grupos A y pueden donar sangre al grupo AB, pero A no le puede donar sangre a O. ¿Quién me dice por qué una persona que es de grupo A, por ejemplo yo, la profesora Zoidita, soy del grupo A por si acaso, y mi hijo es del grupo O?
Si mi hijo necesitara sangre, ¿yo le puedo dar mi sangre a mi hijito que es del grupo O? ¿Qué dicen ustedes? No, Miss, porque no es compatible. Exacto. Yo no le puedo dar sangre porque mi sangre tiene esa proteína y envenenaría la sangre de O. Pero si yo necesitara sangre, sabiendo que yo soy A y sabiendo que mi hijo es O, ¿mi hijo podría donarme sangre? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Claro que sí, porque él es O, es donante universal. ¿Ya? Ahora, lo mismo pasa con las personas del grupo B. Las personas del grupo B pueden recibir sangre de O, pueden recibir sangre del mismo B y pueden dar a AB, pero no pueden donar a O. Las personas de AB, mira, es muy interesante el grupo AB. Las personas de AB pueden recibir sangre de O, pueden recibir sangre de A, pueden recibir sangre de B, pueden recibir sangre de AB. En otras palabras, el grupo AB recibe sangre de todos los demás grupos sanguíneos, incluyendo su propio grupo. Por lo tanto, las personas de AB son conocidos como receptores universales. Ellos pueden recibir sangre de todos. Pero el detalle es que AB no puede donar sangre a todos. AB solamente puede donar sangre a los mismos integrantes del grupo AB y a nadie más. Ahí está el detalle. Y a partir de esto, gracias a Alan Steiner, se descubre el sistema ABO, que es el sistema de grupos sanguíneos, y a partir de ahí, hoy en día las transfusiones son más cuidadosas y ya no existe ese riesgo de que fallezca una persona porque recibió sangre que es incompatible. Pero también vamos a encontrar que gracias a esto descubrimos la forma de transmisión genética. Las personas del grupo A se representan genéticamente como homocigotos, así que lo podemos escribir como dos A mayúscula, o pueden ser heterocigotos, lo podemos escribir como una A mayúscula y una O minúscula, porque el grupo O es el recesivo, por eso le ponemos O minúscula. Las personas de B pueden ser homocigoto dominante, pueden ser 2B mayúscula o pueden ser B mayúscula con O minúscula. Las personas de AB son codominantes, por lo tanto debe ser una A mayúscula con una B mayúscula. Y las personas de grupo O siempre son homocigotos recesivos, así que lo podemos escribir como 2O minúscula. Algunos, en lugar de O minúscula, usan la I minúscula. Entonces, de esa manera, hoy en día podemos hacer también problemas de herencia genética en cuanto a la herencia sanguínea, que es lo que vamos a ver a continuación. A ver un ratito.